efecto Boric. No hay otra manera de llamar lo que estamos viviendo actualmente con la catastrófica situación de seguridad, o falta de ella más bien, como también el problema económico, porque nuevamente el dólar se disparó, esta vez cerrando por sobre los 1020 pesos, ya la noticia cuando superó los 1000 pesos chilenos, algo que nunca había ocurrido. Bueno, ahora sigue subiendo, en medio de una inflación que se ve que cada vez va a subir más y problemas económicos, y en medio de todo eso, la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco, una de las organizaciones terroristas, declarada así por el Congreso chileno, que se encuentra en la Araucanía quemando cosas, atacando personas, haciendo una serie de ataques, anunció que rechazan por completo la nueva constitución, el tema del apruebo. Y no porque vayan por el rechazo, sino porque dicen que les da igual la plurinacionalidad, les da igual lo que intenten hacer, que ellos van a seguir luchando y que para ellos Boric es falsa izquierda, esta nueva constitución es puro cuento y no les interesa negociar y van a continuar por la vía violenta, armada y revolucionaria. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Francisca Yansón y Sebastián Calderón, como también a José Luis Pérez, que se volvieron los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El dólar vuelve a dispararse y nuevamente rompió récords, pero de manera negativa. Y hay que tomar en cuenta que esto de que el dólar suba no es irrelevante, como le gusta decir a algunos, como hoy yo gano en pesos, el dólar no importa, como nuestro estimado ministro de Economía. Sino que esto tiene un efecto porque hay cosas que se traen del exterior, muchas de ellas, desde alimentos, alimentos medicinales, como también tecnológicos, muchas cosas. ¿Y qué pasa? Que si el dólar sube, que en realidad eso significa que el peso chileno está perdiendo valor, se está devaluando, significa que todo va a subir de precio. Y si todo va a subir de precio, la gente es más pobre, todo es más difícil de acceder, es más difícil encontrar alimentos y todo empieza a subir y por lo tanto empobrece a la población. Por eso esto es muy importante y no es irrelevante, como les gusta decir a algunos, como nuestro estimado ministro de Economía. Y en gran medida, por ejemplo, que el combustible, que también afecta el precio de todo, porque todo requiere combustible, porque si tú quieres ropa o comida o un medicamento, las cosas no se teletransportan, hay que llevarlas de un lugar a otro, de donde se hacen, a donde justamente se venden, al lugar donde eventualmente alguien lo consume. El combustible si sube, todo sube de precio. ¿Y qué pasa? Que el combustible está subiendo, ¿por qué? Por un lado por la crisis internacional a nivel económico, pero también por el alza del dólar. Entonces evidentemente tiene consecuencias bastante reales, tiene consecuencias bastante fuertes. Y eso en medio de una inflación cada vez más alta, siendo Chile la más alta a nivel incluso en toda América Latina. Superamos ya a Brasil a nivel de inflación. Ya ellos antes tenían más que nosotros, pero Chile ha seguido subiendo más y más en la inflación y esto va simplemente a seguir empeorando. Porque los anuncios del gobierno hace poco, y que vimos en un video, de dar un bono de 120.000 pesos a más de 7,5 millones de personas, y también sumado a eso a subsidios extra, como el IFE, manteniéndolo por más tiempo, siendo que Boric en su momento se había opuesto porque decía que eso no aumentaba la inflación, y tenía razón, pero ahora lo hace por temas electorales, y también una serie de otros subsidios. Todo eso va a significar que aumente la inflación y empeore aún más la situación de la población. Va a subir más el combustible, va a subir todo de precio. Pero hacen eso, ¿por qué? Porque hay un plebiscito que se va a dar en el 4 de septiembre entre el apruebo y el rechazo, y el apruebo está muy bajo y por lo tanto necesitan el bono. ¿Cuándo lo van a dar? En agosto. Justo unas semanas antes de que sea el plebiscito. ¡Qué coincidencia! Dando el regalito a la población a ver si pueden comprar los votos con los fondos públicos. Al final, ¿quién paga todo eso? Nosotros, o con impuestos o con deuda internacional, pero la inflación se va a dar y en el largo plazo nos va a perjudicar bastante. Pero la jugada del estimado gobierno de Chile. Pero no es la única razón por la cual también está todo este problema inflacionario. Está también este problema justamente del alza del dólar. También está impactando mucho, además de todo el problema económico, el problema de seguridad, que es parte del fracaso de Isquia Siche como del gobierno de Gabriel Boric y que no para de aumentar. Hemos visto en el último tiempo cómo los asaltos y la delincuencia siguen aumentando de manera brutal, cada vez son más fuertes. Al mismo tiempo el narcotráfico se ha infiltrado en distintas instituciones a nivel público, de la policía, los carabineros, ejército, los jueces, políticos, municipalidades, a nivel general.
Y es un problema bastante grande y que no para. Y que podrían pararlo legalizando las drogas, pero que no lo van a hacer por conservadores o por tener vínculos con el narcotráfico, porque los narcotraficantes no quieren que se legalicen esas cosas porque no les conviene. Y en los países donde tienen mayor presencia, si se fijan, son súper duros contra la droga. En parte porque eso es lo que quieren ellos, si no les quitarían el negocio. Y esto cada vez aumenta más. También ineficacia total por parte del gobierno para enfrentar eso. Y en gran medida, además de la delincuencia que podríamos llamar común y corriente, aunque no deberíamos tal vez pensarla así, está el gran problema de la Araucanía. Porque esa es una crisis de violencia y de terrorismo que no para y se está enfrentando de pésima manera. Y uno de los argumentos que más se daba por parte del gobierno y aquellos sectores que están principalmente por el apruebo es que con la nueva constitución y el tema de la plurinacionalidad se iba a poder eliminar esa violencia. ¿Por qué? Porque iba a haber diálogo. Eso que han repetido tanto, el diálogo, que al final no ha servido para nada, pero ellos tienen el maravilloso diálogo que tanto han hablado, ¿no? Y lo que ha ocurrido con eso es que ya respondieron los grupos violentos que están en la Araucanía, los grupos guerrilleros que están ahí, y dijeron que no les van a parar la violencia, que esto no va a terminar, que no les interesa, y que en realidad lo que ellos van a hacer es continuar con los actos de sabotaje que han hecho sistemáticamente a lo largo del tiempo, quemando justamente maquinarias, atacando predios, desplazando personas, disparando a la persona, y todo con armamento de calibre militar que se sospecha que puede venir o del extranjero o de las piezas militares que se le pierden al ejército y carabineros, que ya se han detectado varios casos en los cuales hay corrupción en esas ramas armadas y que justo terminan en manos de narcos o de grupos guerrilleros. Y ellos dijeron que van a reivindicar lo que llaman una serie de actos de sabotaje contra las principales expresiones del extractivismo capitalista en distintos puntos del Gualmapu y que dijeron que iban a continuar con esto. Van a reforzar su línea político-militar como organización revolucionaria. Estoy citando su anuncio, la cual se encuentra en concordancia con el proyecto estratégico de resistencia y reconstrucción del pueblo nación mapuche que hemos impulsado durante décadas y por el cual Pablo Marchand dio su vida. Y también anunciaron que el extractivismo y la militarización en el Gualmapu no cambiarán bajo el gobierno de pseudo izquierda de Gabriel Boric. No era verdadera izquierda. Claro, dice eso, ¿no? Boric no era verdadera izquierda. Ni con una nueva constitución. Por lo tanto, como coordinador Arauco Malleco profundizaremos nuestro proyecto estratégico, tanto en lo militar, en lo político, cultural, así como en lo productivo, intensificando las recuperaciones territoriales. Dejamos muy en claro que no vamos a dialogar, y menos sentarnos a negociar con el actual gobierno. No podemos delegar nuestra lucha a cambios institucionales que históricamente han fracasado y han dividido a nuestra gente y a nuestro territorio, cuestión que ha pretendido ininterrumpidamente durante los últimos 30 años hasta la actualidad por los sucesivos gobiernos neoliberales. Sin claudicar ante las migajas que ofrecen de las de la nueva institucionalidad folclórica del indigenismo multicultural, que también está siendo impulsado desde las grandes empresas forestales y otras corporaciones para cooptar a ciertos sectores de nuestro pueblo. ¿Ven eso que dicen? Están diciendo que los grupos dialogantes mapuche son vendidos, son infiltrados y los van a resistir por la fuerza. En estos tiempos de confusión estratégica, donde se vanagloria a Chile como un país supuestamente en vías a la plurinacionalidad, el llamado a la unidad y a la coherencia en la resistencia frontal contra el capitalismo y la persistencia colonial en el Gualmapu. La plurinacionalidad no es más que una aspiración vacía en la mente de pseudointelectuales indígenas, nostálgicos de izquierda y del nuevo aparato estatal que quiere atomizar a las expresiones revolucionarias y de resistencia de nuestro pueblo con políticas sin legitimidad territorial y sin la moral de haber reconocido la verdadera lucha autonomista mapuche. La unidad en la liberación es nacional e internacional, con aquellos sectores que siguen en pie de lucha con dignidad y coherencia, ya que si bien las consecuencias del colonialismo y del sistema capitalista las hemos vivido en nuestro territorio, su dinámica es continental y mundial, cuestión que nos hermana en la resistencia con otras expresiones revolucionarias fuera del Gualmapu histórico. ¿Qué es lo importante de eso? Es el comunicado de la CAM. No les importa el diálogo, no van a dialogar, van a seguir siendo violentos, van a seguir atacando. El apruebo no sirvió para nada a nivel de discurso de la nueva constitución para parar la violencia, como decían. Y algo bien peligroso, que se está más abajo, más allá de la lucha revolucionaria y todos esos actos violentos que dicen que van a hacer, que eso ya de por sí es preocupante, es cuando hablan al final, y esto hay que estar muy atento, con lo que llaman la resistencia con otras expresiones revolucionarias fuera del Gualmapu histórico. Porque ellos están tomando la vía armada y revolucionaria de extrema izquierda, pero dicen que van a trabajar con personas que siguen la misma tendencia, o sea, con guerrillas internacionales, también de extrema izquierda. ¿Cuáles se me pueden ocurrir? Las FARC, tal vez.
Tal vez grupos como Hezbollah, que ha empezado a ingresar en Venezuela y con influencia de Irán. Impresionante tal vez, pero tomando en cuenta sus palabras dan a entender eso. Y hay que estar muy atento porque ante la incompetencia de los sucesivos gobiernos al lidiar con esta materia, puede que esto crezca más y ya no solo sea el tema de una guerrilla mapuche, que ya de por sí es brutal, sino que empiezan a ingresar más grupos guerrilleros tomando en cuenta las declaraciones de la CAM. Y esto tiene consecuencias no solo de seguridad, que afecta a la economía, que afecta a la vida de las personas, que afecta a la dignidad y el esfuerzo de trabajadores, sino que está teniendo problemas económicos a nivel de alimentos. Porque la Araucanía produce gran parte de los alimentos a nivel de Chile. Y la producción agrícola de comida se ha desplomado un 20% por la violencia en la zona. Entonces, si ustedes ven la inflación en los alimentos, si ustedes ven problemas económicos en Chile, si ven cómo los alimentos se disparan, parte es por el mal manejo de los políticos, parte es porque gastan plata como locos e inyectan el país con dinero que se endeudan y hacen problemas a nivel internacional y a nivel local. Parte es por la inflación, parte justamente por los malos manejos económicos, pero parte es por la violencia y también por la falta de producción de comida que se está dando por los ataques en la Araucanía. Todo esto es brutal y lamentablemente el gobierno que vemos, incompetencia, vemos justamente que no hacen nada, que no tienen efecto, un fracaso total por parte de Boric y su gobierno en general, particularmente en este hecho Isquia y en materia económica al ministro Marcel como al estimado ministro de Economía Grau, con su desprecio de los dólares, diciendo que bueno, no importa tanto, la gente gana en pesos. Buena copia de lo que dicen algunos peronistas argentinos, qué locura. Y sería bueno que le preguntaran a los habitantes de la Araucanía con un plebiscito vinculante qué debería hacerse en estas situaciones. Yo estoy seguro que saben la respuesta y por eso no lo hacen. Probablemente serían muy duros, con mano dura ante esta situación, pero hay que seguir la voluntad de los habitantes locales, no las disposiciones de políticos instalados cómodamente en Santiago y Valparaíso que toman decisiones sin pagar las consecuencias porque viven separados de la realidad con los millonarios sueldos que les pagamos con nuestros impuestos. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Qué les parece la masiva alza del dólar, como también los problemas que cada vez crecen más a nivel de violencia en todo Chile por distintas materias? Y ese rechazo por parte de los grupos radicales mapuche a la nueva constitución. ¿Qué les parece? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.